Ante todo, buenos días. Le doy la bienvenida a usted, amigo Cristian. Como usted puede apreciar, acá está el Museo Histórico Policial Militar, Paleontológico y Espacial. Entonces, en antes le explicaba sobre el proyecto realizado, ¿no? Que es un proyecto de 50 años. Yo soy guardia civil, ¿no? Y en Chorrillos, cuando entré a la Guardia Civil, encontraba las balas que no eran las balas que usábamos nosotros, las modernas, sino eran balas de la Guerra del Pacífico. Y por este señor me vienen los genes porque es mi bisabuelo. Él luchó primeramente se llamaba Pedro Pablo Pérez Campbell, ¿no? Y este señor se enroló en el CEPITA número 2, siendo él abogado de profesión, fue regidor del Cusco y tenía su hacienda en Urubamba, de Urubamba. Entonces dio parte de su patrimonio y se enroló y le dieron el grado de sargento mayor. Luchó en toda la campaña del sur y en la batalla de Tarapacá, o sea, está como defensor calificado, no, vencedor calificado en los libros de Peraltía Díaz, que es acá del Cusco. Hay un señor Vega y la historia manifiesta de que fue herido en la batalla de Tarapacá. Entonces ahí lo licenciaron. Posteriormente siguió la carrera militar y llegó al grado de coronel. En 1895, cuando entra Andrés Avelino Cáceres en su segundo gobierno, se suscitó un complot, digamos, no quisieron que gobernara por la intervención del caudillo, ¿no? De Nicolás de Piérola. Entonces le dio el golpe. En Lima en marzo de 1895, en Lima hubo 2000 muertos. Aquí en Arequipa hubo 100. Y en Cusco hubo 200 muertos por el enfrentamiento entre pirolistas y caceristas. Como mi bisabuelo era cacerista y en ese momento era jefe político militar de Urcos y de Canchis, me contó mi abuelo, entraron en pellones, rompieron la puerta de la casa, lo sacaron y lo fusilaron en la Plaza de Armas del Cusco por ser cacerista. Entonces mi bisabuela sacó el revólver y mató a un pirolista, a mí la metieron preso. Entonces mi abuelo, don Clodomiro Pérez Rosas, porque su esposa era la señora Zoraida Rosas Larrea, era su esposa de mi bisabuelo, sí, ella. Entonces, ¿qué pasó? Un señor chafino de acá del Valle de Majes de Arequipa era su compadre, un italiano, y llevaba récords de mulas, llevando de acá camarón, higo seco, todo lo que producía el valle, ¿no? Y era su padrino de mi abuelo. Entonces él se hizo cargo de mi abuelo. Como estaba desamparado, mi bisabuela estaba presa, entonces lo trajeron a Majes. De ahí creció mi abuelo con esta familia chafino. Se casó con mi abuela, que era Esther Dávila Rojas. Nació mi padre y nací yo. Esa es la consecuencia, perdón, la secuencia de la familia, ¿no? Entonces, de ahí, yo estando, como le dije, yo soy guardia civil. Entré a la escuela de guardia civil en Chorrillos, en la Campiña, y encontraba las balas grandes ahí en el cerro Gramadal, ahí detrás de Tacalá, me acuerdo que hacíamos un puesto de vigilancia. Y ahí estaba toda la parte, rociada las balas, ¿no? Yo veía estos cartuchos, estos casquillos, y habían sido de la batalla de San Juan, ¿no? Entonces ahí comenzó ese hilito, bala por bala, bala por bala. Y desde el año 75 hasta la fecha he logrado que le digo, recolectar más de 2.500 piezas históricas, ¿no? Ahí puedes ver, rescaté los revólveres de los familiares de mi abuelo, sus sables, su Remington. Estas medallas fueron posteriores ya condecorados a la familia, a mis tíos, del ejército. Entonces,
Y aquí está la prueba. Cuando yo iba por intermedio de un amigo, mi amigo muy estimado, entonces él fue a la Biblioteca Nacional y encontró 7 cartas en la Biblioteca Nacional. Y estas cartas son las copias de las mismas, donde he sacado, donde, por ejemplo, acá dice Sicuani, octubre 26, 1874. Este es, por decir, de 1874, 1874, 1895. Y esta es una de las últimas. Entonces dice, estimado general, señor excelentísimo presidente Andrés Salino Cáceres Lima, estimado general y amigo, afectuosamente lo saludo a usted, deseando toda clase de felicidades. Tengo el placer de comunicarle, le daba cuenta sobre la situación política y militar, ¿no? Que estaba, como porque él era jefe ya en esa época de coronel de la compañía o el batallón Cusco número 1. Entonces, y acá firma, ¿no? Pablo Pérez. Pablo Pérez, ahí todas las, todas las cartas que... Entonces, esa es la prueba y como le dije antes, en los libros de Peraltía Díaz, que era un historiador acá arequipeño, el señor Aparicio Vega, cusqueño, ahí está toda la historia del Cusco, ¿no? Y sobre lo que pasó en la revuelta y cuando lo derrocó Piero a Andrés Salino Cáceres. Tuvo que dimitir por la iglesia por los 2000 muertos que había en Lima. Entonces viajó ya, lo exiliaron, se fue a Francia y a Alemania y ahí hizo de canciller. Posteriormente ya regresó, pero ¿no? Andrés Salino. Y a mi bisabuelo lo fusilaron en la Plaza de Armas. Y a mi abuela la metieron presa ¿no? Esa es la historia digamos, por qué me vienen esos